Bendiciones para todos los que nos están escuchando. Hoy es un hermoso lunes, día 22 del mes de junio del 2026, donde estamos celebrando a los obispos Juan Fisher y Paulino de Nola y también al mártir Tomás Mora. Esperamos y confiamos en ese Padre Celestial en que siga derramando esas gracias de salud y bienestar para todos los que nos están escuchando, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo del 5 en adelante. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria. Deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalab, junto al Jabor, río de Gozán, en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que lo había sacado de Egipto, del poder de Faraón, rey de Egipto. Procedieron según la costumbre de las naciones que el Señor había expulsado entre ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y videntes: vuelvan de su mal camino, guarden mis mandatos y preceptos, sigan la ley que di a sus padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como su padre, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y la advertencia que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 59, versículo del 3 en adelante. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, no rechazaste y rompiste nuestra fila. Estaba airado, pero restáuranos. Que tus manos salvadoras, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas, que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole de beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 5. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque le van a juzgar como juzgan ustedes. Y la medida que usen, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puede decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la nota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio hermosísimo, lleno de verdades. Cuando vemos nuestro diario vivir, escuchamos personas que malinterpretan textos o párrafos de la Biblia y lo hacen a su manera para obstaculizar, para herir,
para poner en ridículo o perjudicar de alguna manera a nuestros hermanos. Jesús vivió enseñando con una precisión perfecta y conocía bien cómo los grandes querían opacar a los pequeños, cómo los adinerados querían esclavizar a los pobres, cómo los letrados callaban a los analfabetos, cómo muchos tomaban el papel de juez para señalar, corregir, humillar o condenar a los demás sin ninguna piedad o compasión. El Evangelio de hoy nos habla de no juzgar, y muchos no solo juzgamos, sino que condenamos. El mismo Jesús tiempo después sería juzgado y condenado injustamente. Primero fue juzgado por los mismos religiosos de aquel tiempo con mentira e injusticia, donde personas inescrupulosas atestiguaron falsamente contra Jesús. Segundo, también fue juzgado políticamente por las autoridades romanas, donde lo acusaron de traición, donde finalmente se le condenó a muerte. Si Jesús, que era el mismo Dios con nosotros, fue juzgado y condenado, no te extrañe que manos sucias con poder de autoridad también quieran cubrir lo bueno para perjudicarte o para opacarte. Pero el Señor nos eligió para juzgar con discernimiento, donde tendremos momentos oportunos para hablar y callar, para tratar de ser baluarte siempre de la verdad, logrando hacer juicios santos y con misericordia, donde trato de ser humilde con caridad cristiana, sabiendo que Dios puso una responsabilidad donde debo de permanecer siempre fiel a la verdad. Cuando confirmo ser cristiana, no significa que debo de callar la verdad por dura que ésta sea, que por conveniencia no pueda distinguir entre el bien y el mal, entre la luz y la tiniebla, entre el error y la verdad, entre lo positivo y lo negativo, entre la soberbia y la humildad. La Biblia es un manual de promesa para todos, pero no todos la leen para predicar la verdad. No todos están en la misma sintonía, como no toda ceguera es visual, como no toda corrección es de corazón, como no todo silencio es oportuno, como no toda unidad es espiritual. Es por eso que debemos de condenar tomando el lugar de juez. No, claro que no. Jamás. No debemos juzgar vengativamente cuando quien verdaderamente tiene derecho a condenar es sencillamente Dios, y lo hace por nuestros propios hechos. Aun cuando Jesús nos enseña a amar de corazón, aún existen muchos vestidos de seda, pero con alma de lobo, quienes no se convierten en ovejas, sino que tratan de comerse las ovejas. Donde hay muchos vestidos de pastores, pero a la mera hora de defender las ovejas, son simples espectadores que ignoran totalmente la situación. Jesús radicalmente nos enseña que la medida que usemos para juzgar a los demás, esa misma medida usarán para juzgarnos también a nosotros. Es como dicen por ahí, la ley de la reciprocidad, es decir, la ley del efecto del espejo. El Señor en este evangelio nos está recordando a no condenar, sino corregir con humildad, con la verdad, con compasión, con limpieza, corregir con amor, con misericordia, que no ignoremos nuestros propios errores y defectos antes de exaltar las faltas de los demás. Jesús nos recuerda que nuestros actos negativos tienen consecuencias
serias por nuestras acciones. Tendremos consecuencia que no debemos juzgar sacando conclusiones sin averiguar los hechos, pero tampoco debemos señalar los errores o los pecados de los demás cuando nosotros cometemos pecados similares, iguales o peores, porque entonces el Señor nos llamará hipócrita. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y un propósito de parte del Señor de sumar y multiplicar las bendiciones, de llevar a los pies del Señor a nuestros hermanos, sembrando siempre bondad, mansedumbre, compasión, sembrando gracias, sembrando alegría, sembrando comprensión, sembrando paz, sembrando sonrisas y tantas otras cosas más. A ti te recuerdo que donde quiera que te encuentres en estos momentos, sé ejemplo para aquellos que te rodean y para los demás. Y el Señor, que lo ve todo, te premiará por ello. Dios te bendiga. Amén.